He sido siempre el tipo de persona que prefería su propia compañía. Al crecer, aprendí temprano que cuanto más callada estaba, menos problemas tendría. Mi papá era de carácter firme, de mal genio y lento para perdonar, y mi mamá, antes de dejarnos cuando yo tenía 12, era una mujer dócil. Verla disculparse por cosas que no eran su culpa me enseñó a no esperar mucho de la gente. Quizás por eso me mantuve reservada de adulta, eligiendo la soledad sobre cualquier tipo de caos. Mi casa era mi santuario, un modesto apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, con un gran roble en el patio trasero. Lo compré hace 3 años después de ahorrar cada centavo de mi trabajo como contadora. No era lujosa, pero era mía. El olor a pintura fresca aún persistía cuando me mudé, los muebles eran escasos pero elegidos con esmero. La mesa del comedor servía también como escritorio, la sala era acogedora, no desordenada. Trabajé duro para crear un espacio que se sintiera seguro, un refugio del mundo. Esa paz se quebró cuando mi papá se volvió a casar el año pasado. Linda, su nueva esposa, era el polo opuesto a mi madre. Era ruidosa, opinativa y tenía la costumbre de convertir cada conversación en una crítica. A sus 45 años, Linda era 10 años más joven que papá, con afición por las joyas llamativas y los vestidos ajustados que la hacían parecer que intentara audicionar para un reality show. Traté de mantener distancia, pero era imposible. Papá insistía en que nos integráramos como familia, lo que significaba que yo debía soportar invitaciones a cenar que se sentían más como interrogatorios. «Realmente deberías considerar un mejor trabajo», dijo Linda la primera vez que visitó mi casa, mirando el sofá de segunda mano como si pudiera morderla. «¿Contadora? Simplemente parece pequeño. Quiero decir, no estás exactamente ascendiendo en la escalera corporativa, ¿verdad?». Quise recordarle que no era yo quien necesitaba pedir prestado dinero para pagar una factura de tarjeta de crédito de hace 2 meses, pero me contuve. Papá de todos modos no habría tomado mi lado. Parecía fascinado por la confianza de Linda, ajeno a sus comentarios con doble filo. Nuestras cenas se volvieron más frecuentes después de eso. Papá gustaba de aparecer sin avisar, siempre con Linda a cuestas, y actuaban como si mi casa fuera su retiro de fin de semana. Linda siempre encontraba algo que criticar. El pequeño tamaño de mi cocina, la falta de lavavajillas, incluso el hecho de que no poseía un juego de comedor adecuado. Papá se sentaba con una sonrisa forzada en el rostro, como si no supiera de qué lado estar. Luego vino la conversación sobre mi dependencia. Sucedió durante una de sus visitas, después de que Linda se hubiera acomodado en mi sofá con una copa de vino que no había traído. «Sabes, es bonito que tu papá todavía te ayude, pero, ¿no crees que ya es hora de que te mantengas por tu cuenta?». Me quedé helada. «¿Perdona? Pues», continuó ella, gesticulando vagamente alrededor de la habitación, «este lugar es bonito, pero seguramente tu papá puso de su parte, ¿verdad? Quiero decir, ¿una mujer soltera en este mercado?». «No», dije, mi voz más aguda de lo que pretendía. «Compré esta casa yo misma. Papá no tuvo nada que ver con eso». La risa de Linda sonó como uñas sobre pizarra. «Oh, cariño, no hay nada de qué avergonzarse. Mucha gente necesita ayuda, pero en serio, en algún momento deberías dejar de aprovecharte de tu padre». Miré a papá, esperando que hablara, pero él solo miraba sus manos. Mi estómago se revolvió, quería gritar, echarlos a ambos, pero años de contenerme me frenaron. En su lugar, me excusé para ir a la cocina, aferrándome al mostrador hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Esa fue la primera visita de Linda. Después de eso, la tensión solo creció. Papá seguía viniendo, trayendo a Linda como una especie de extraña acompañante. Empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa, caminando de puntillas para evitar otro enfrentamiento. Pero cuanto más intentaba mantener la paz, más Linda empujaba los límites. Ya no eran solo comentarios sarcásticos. Comenzó a invitar a sus amigas, tratando mi casa como si fuera suya. Un día llegué a casa y la encontré reorganizando los muebles de la sala mientras papá observaba, avergonzado. «Así se ve mejor», dijo Linda cuando entré, como si me estuviera haciendo un favor. No dije nada en ese momento, pero sabía que no podía dejar que esto continuara. Algo tenía que ceder. Se suponía que era un domingo tranquilo. Había pasado la mañana ordenando, disfrutando de la quietud de mi hogar, cuando mi teléfono vibró. Era papá. «Oye, estamos por la zona», dijo, su tono demasiado informal. Pensé en pasar para almorzar. Apreté los dientes. Esto se estaba convirtiendo en un patrón, visitas no invitadas que descarrilaban mi día. «Claro», respondí, tratando de disimular mi irritación. «Nos vemos pronto». 1 hora después, llegaron. Linda con una tarta de frutas comprada en la tienda y papá con un paquete de refrescos.
Coloqué la tarta en el mostrador y comencé a preparar un almuerzo rápido de sándwiches y ensalada, ignorando la mirada crítica de Linda mientras deambulaba por la cocina. Realmente deberías considerar actualizar tus electrodomésticos, comentó, golpeando el lateral de mi tostadora. Este aparato parece sacado de la edad de piedra. Reprimí una réplica y me concentré en rebanar pan. Papá merodeaba cerca del refrigerador, visiblemente incómodo. Linda no daba tregua, pasando de un tema a otro con la precisión de un sargento de instrucción inspeccionando a sus tropas. Comimos en silencio tenso hasta que Linda, fiel a sí misma, no pudo evitarlo. Entonces, ¿has pensado en tus planes a futuro?, preguntó, secándose la boca con una servilleta. Es importante pensar a largo plazo, ¿sabes? No puedes depender de tu papá para siempre. Me detuve a mitad de bocado. ¿Perdona? Bueno, continuó, con ese tono empalagoso que me erizaba la piel, vives sola en una casa de este tamaño. Seguramente tu papá ayuda con la hipoteca. No lo hace, dije, manteniendo la voz firme a pesar del calor que subía en mi pecho. Yo pago todo aquí. Linda arqueó una ceja, esbozando una sonrisa burlona. Oh, vamos, ¿una casa así, con el salario de una contadora? Está bien admitir que has recibido un poco de ayuda. Linda, intervino papá débilmente, tal vez deberíamos. Oh, no seas ridículo, lo interrumpió ella. Solo estoy tratando de darle un consejo. Es difícil para las mujeres jóvenes. Debería estar agradecida de tener un padre dispuesto a apoyarla. No pude soportarlo más. Linda, dije, mi voz temblorosa pero firme, no dependo de papá. Compré esta casa por mi cuenta y he estado manejando todo sola. Ella se rió, de verdad se rió, como si acabara de contar el remate de un chiste. Eso es dulce, pero seamos realistas. Mujeres como tú no compran casas solas. Sus palabras me golpearon como un bofetón. ¿Mujeres como yo? Mis manos se apretaron bajo la mesa, y tuve que forzarme a respirar. Me giré hacia papá, buscando algún tipo de apoyo, pero él solo miraba su plato, como si los patrones de las servilletas fueran lo más fascinante del mundo. El silencio que siguió se sentía ensordecedor, la tensión era tan densa que casi se podía ahogar en ella. Finalmente, Linda se recostó en su silla, su sonrisa ahora complacida. No hay nada de qué avergonzarse. Todos necesitamos un poco de ayuda a veces. Sentí que perdía la compostura. ¿Sabes qué, Linda? Tienes razón, todos necesitamos ayuda a veces. Pero no todo el mundo asume lo peor de los demás solo porque nunca han tenido que luchar por nada. Su sonrisa vaciló y, por un breve momento, vi un destello de ira en sus ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dije, poniéndome de pie de la mesa, que no tienes idea de lo que estás diciendo. Esta es mi casa, la gané, y he construido una vida para mí misma. No necesito tu consejo, y ciertamente no necesito tu aprobación. El rostro de Linda se puso rojo, su boca se movía como pez fuera del agua. Papá finalmente levantó la mirada, con expresión afligida. No exageremos, dijo débilmente. Debe haber algún malentendido. Me giré hacia él, con voz fría. No hay ningún malentendido. Estoy cansada de que me falten el respeto en mi propia casa. Linda se levantó de un salto, la silla rechinó contra el suelo. Bueno, si así te sientes, tal vez deberíamos irnos. Tal vez tú deberías, respondí, sin disimular el filo en mi voz. Al salir por la puerta, Linda murmuraba algo entre dientes, y yo sentí una extraña mezcla de ira y determinación. Ya basta, esta era mi casa, mi santuario, y nadie, especialmente no Linda, iba a quitármelo. Después de ese desastroso almuerzo, pensé que Linda se calmaría, quizás incluso se disculparía. Pero subestimé su determinación de tener la última palabra, o su afán por el drama. En las siguientes semanas noté un cambio en cómo algunos miembros de la familia me hablaban. Insinuaciones sutiles sobre lo afortunada que era de tener un papá tan solidario, o bromas acerca de si pronto recibiría otro regalo. No era difícil averiguar quién estaba detrás de esto. Linda no se contentaba con humillarme en mi propia casa, quería reescribir toda la narrativa. Las insinuaciones se propagaban rápidamente, como un incendio alimentado por el carisma chismoso de Linda. En las reuniones familiares podía sentir el cambio en el tono, las conversaciones susurradas que se detenían en cuanto yo entraba en la sala. ¿Por qué no lo dejas pasar?, dijo mi mejor amiga, Marisa, durante un café una tarde. La gente creerá lo que quiera. No se trata de dejarlo pasar, respondí, hundiendo la cuchara en la espuma de mi latte. Se trata de mi vida, de mi reputación. Ella está haciendo que parezca una especie de parásita. Marisa se encogió de hombros. Así que demuéstrale lo contrario. Esas palabras se quedaron conmigo. Demuéstrale lo contrario. Era tan simple y, sin embargo, tan frustrante. Yo sabía la verdad, pero las mentiras de Linda me habían puesto en una posición en la que tenía que defenderme.
Ese fin de semana saqué la escritura de mi casa y la extendí sobre la mesa del comedor. Allí estaba, mi nombre claro y limpio. 5 propietarios, 5 firmantes, solo yo. No pude evitar sonreír al recordar haber firmado esos papeles hace 3 años. Había trabajado tanto para ese momento, ahorrando cada centavo, sacrificando salidas nocturnas y soportando un viaje laboral agotador solo para poder comprar esta casa. Linda no merecía la satisfacción de convertir ese logro en una mentira. Decidí que era hora de contraatacar, pero no de la manera que ella podría esperar. La confrontación no funcionaría. Ella se alimentaba de la atención, y yo no iba a alimentar su ego. En su lugar, dejaría que la verdad hablara por sí sola, y me aseguraría de que todos lo supieran. El primer paso fue recopilar pruebas. Pasé horas revisando papeles, escaneando cada documento relevante en una carpeta digital. Talonarios de pago que mostraban mi ingreso constante, estados de cuenta que demostraban mi pago inicial, e incluso correspondencia con mi agente inmobiliario. No solo estaba construyendo un caso, estaba creando una fortaleza de hechos que Linda no podría derribar. Luego, me puse en contacto discretamente con algunos miembros de la familia que no habían caído bajo el hechizo de Linda. Mi prima Julia, siempre escéptica, se horrorizó cuando le conté lo que había estado diciendo Linda. Esa mujer tiene mucho descaro, siseó Julia por teléfono. Necesitas ponerle freno. Estoy trabajando en ello, aseguré, pero tengo que hacerlo con inteligencia. Mientras me preparaba, las payasadas de Linda se intensificaron. Una tarde llegué a casa y encontré su coche estacionado en mi entrada. Dentro, ella y papá estaban sentados en mi sofá, hojeando un montón de álbumes de fotos antiguos. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, manteniendo la calma. Linda ni siquiera levantó la vista. Oh, no nos hagas caso. Tu papá pensó que sería agradable rememorar. No creí que te importara. Esta es mi casa, dije, cruzando los brazos. No pueden simplemente entrar cuando les plazca. Linda sonrió, dulce y venenosa. Tu padre todavía tiene una llave. No pensé que te importara, considerando todo lo que ha hecho por ti. Se me agotó la paciencia. Papá, ¿podemos hablar afuera? Él me siguió al porche, luciendo como un niño regañado. ¿Qué pasa?, exigí. ¿Por qué la dejas tratar mi casa como si fuera suya? No lo dicen mal, murmuró él. Solo que, se está adaptando a las cosas. No, no lo está, dije con voz firme. Está cruzando límites, y tú se lo estás permitiendo. Papá suspiró, evitando mi mirada. Ella es mi esposa, ¿qué esperas que haga? Respétame, respondí, con voz fría. Esta es mi casa, si no puedes respetarlo, tal vez no deberías visitar. Su rostro cayó, pero yo no vacilé. Había terminado de ser amable. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes, hasta que oí a Linda alardear en una barbacoa familiar. Oh, le he estado ayudando con el diseño de interiores, dijo, bebiendo una copa de vino. Esa pobre chica simplemente no tiene ojo para estas cosas. Es bueno que nos tenga para guiarla. Me mordí la lengua con tanta fuerza que probé sangre, pero no dije nada. Mi plan estaba casi listo, y no iba a caer en su provocación. Finalmente, se presentó la oportunidad. Se programó otra cena familiar, y yo me ofrecí a ser la anfitriona. Linda no pudo resistirse. Llegó temprano, con los brazos llenos de cojines decorativos. Solo un par de detalles para alegrar el lugar, dijo con una sonrisa empalagosa. Asentí cortésmente, conteniendo las ganas de decirle dónde colocar los cojines. La velada comenzó tensa pero educada. Linda, como de costumbre, dominó la conversación, lanzando indirectas veladas sobre mi supuesta dependencia de papá. Pero yo estaba preparada. Cuando sirvieron el postre, me puse de pie, sosteniendo una pila de papeles en mis manos. Antes de terminar, dije con voz firme, hay algo que me gustaría aclarar. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí el peso de sus miradas, pero seguí adelante. Ha habido cierta confusión sobre cómo llegué a ser dueña de esta casa. Así que pensé en aclararlo. Extendí la escritura sobre la mesa, pasando a la página con mi nombre. Este es el título de propiedad de mi casa. Como pueden ver, está a mi nombre y solo a mi nombre. Pagué esta casa con mi propio dinero, ganado en mi trabajo como contadora. Ni préstamos de papá, ni cofirmantes, solo yo. La habitación quedó en silencio. La cara de Linda se puso de un tono rojo que no sabía que podía alcanzar. Bueno, balbuceó, yo nunca dije. Sí lo hiciste, la interrumpí, con voz calmada pero firme. Y estoy cansada de escuchar mentiras sobre mi vida. Papá se movió incómodo. Creo que... No, papá, dije, mirándolo a los ojos. No se trata de malentendidos. Se trata de respeto. He trabajado duro por lo que tengo y no dejaré que nadie me lo arrebate. Linda se levantó de pronto, murmurando algo sobre necesitar aire. El resto de la familia intercambió miradas incómodas, pero a mí no me importó.
Por primera vez en semanas, sentí un peso levantarse de mi pecho. La tensión en la sala era palpable tras mi declaración. Linda había salido furiosa al porche, sus tacones resonando en el suelo de madera. El resto de la familia se sentó en un silencio atónito, intercambiando miradas entre mí y los papeles que había dejado en la mesa. Mi pecho aún subía y bajaba ligeramente, la adrenalina corriendo por mis venas después de finalmente defenderme. Bueno, rompió el silencio Julia con una sonrisa astuta. Eso fue satisfactorio. Se escucharon algunas risitas nerviosas, pero la mayoría permaneció en silencio, sus miradas fijas en la escritura situada en el centro de la mesa como un desafío que había lanzado. Papá lucía particularmente incómodo, inquieto en su asiento como si no supiera si defender a Linda o encogerse más en su silla. Ella está, bajo mucho estrés, balbuceó papá débilmente, mirando hacia el porche donde Linda paseaba, agitando los brazos en gestos animados que parecían dirigidos a nadie en particular. El estrés no excusa las mentiras, papá, dije, con voz firme pero serena. Y no le da derecho a socavarme en mi propia casa. Él abrió la boca para responder, pero pareció pensarlo mejor. En su lugar, empujó su silla y siguió a Linda afuera. La observé marcharse, esperando a medias que se diera la vuelta y ofreciera algún tipo de defensa, pero no lo hizo. Adentro, el ambiente comenzó a relajarse. Julia se acercó a la mesa, hojeando los documentos que había compilado con tanto cuidado. Esto es impresionante, dijo con tono genuino. Realmente lo has pensado bien. Asentí, mi corazón empezando a calmarse. No quería dejar lugar a dudas. Buena jugada, comentó, lanzando una mirada hacia el porche. Porque sabes que Linda no lo va a dejar pasar. Y tenía razón. A los pocos 5 minutos, Linda regresó de mal humor, y papá la seguía con aspecto demacrado. No se sentó, en lugar de eso se colocó al frente de la mesa como si fuera a dar una gran proclamación. Creo que todos debemos dar un paso atrás y pensar en lo que realmente importa, comenzó, su voz impregnada de falsa autoridad. La familia no se trata de quién es dueño de qué o quién hizo qué. Se trata de apoyarnos mutuamente. Levanté una ceja pero la dejé continuar. Señaló a papá, con los dedos temblorosos. Tu padre y yo hemos estado haciendo todo lo posible para asegurarnos de que te sientas apoyada, ¿y esto? Gesticuló vagamente hacia los papeles en la mesa, ¿es como que nos recompenses? ¿Humillándonos frente a todos? Linda, dije con calma, cortando su teatralidad, nadie te pidió que me apoyaras. No se trata de ti, se trata de que estás difundiendo mentiras y tratándome como a una niña incapaz de valerse por sí misma. Sus ojos se entrecerraron, y por un momento pensé que iba a arremeter. Pero luego sonrió, fría y cortante. Si crees que este pequeño show va a cambiar cómo la gente te ve, estás muy equivocada. Me puse de pie, manteniendo su mirada con la mía. No me importa cómo me veas, Linda. Lo que importa es que yo conozco la verdad, y ahora todos los demás también. Linda soltó una risa breve y amarga, negando con la cabeza como si yo fuera la irracional. Increíble, todo este alboroto por unos cuantos comentarios inocentes. ¿Inocentes? Intervino Julia con sarcasmo. Linda, has pasado semanas hablando mal de ella a cualquiera que quiera escuchar. ¿Y ahora te enojas porque ella te confrontó? La mirada de Linda se volvió fulminante hacia Julia, sus mejillas se sonrojaron intensamente. Solo intentaba ayudar, siseó, su voz en aumento. No entienden la presión que ella pone sobre tu padre y sobre mí, siempre haciéndonos la víctima. Me reí, un sonido agudo e incrédulo. ¿Haciéndonos la víctima? Me has tratado como a una ocupante ilegal en mi propia casa, y cuando finalmente me defiendo, ¿soy yo la problemática? Basta, la voz de papá tronó, cortando el creciente alboroto. Mira a Linda, su expresión denota cansancio y conflicto. Ya fue suficiente, Linda, tienes que parar. Ella tiene razón. Esta es su casa, y no tenemos derecho a comportarnos como si fuera nuestra. Linda lo miró, con la boca abierta y cerrándose como pez fuera del agua. ¿Me tomas del lado de ella? Susurró, con voz temblorosa. Esto no se trata de lados, dijo firmemente. Se trata de respeto, y no le he mostrado suficiente. Por un momento, la habitación quedó en silencio. Luego, Linda se burló, negando con la cabeza como si desestimara toda la conversación. Bueno, si así lo sienten, tal vez deberíamos irnos. Tal vez tú deberías, dije, acercándome a la mesa, con voz firme e inquebrantable. Porque no toleraré este tipo de comportamiento nunca más. Aquí no. Linda agarró su bolso y marchó hacia la puerta, sus tacones resonando fuertemente en el suelo. Papá dudó, mirando entre mí y la puerta, antes de seguirla finalmente. Te llamaré luego, murmuró antes de desaparecer tras ella. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la tensión en la habitación pareció disiparse. Julia aplaudió suavemente, rompiendo el silencio. Bueno, eso fue dramático.
Exhalé, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Ya era hora. El resto de la familia empezó a moverse, ofreciendo palabras de apoyo y admiración mientras se preparaban para irse. Por primera vez en semanas, sentí que había recuperado mi lugar, no solo en mi hogar, sino dentro de mi familia. Cuando la casa estuvo finalmente tranquila de nuevo, me senté en la sala, rodeada de los restos de la velada. Vasos vacíos, postres a medio comer y la pila de papeles que habían puesto fin al reinado de mentiras de Linda. Recogí la escritura y pasé mis dedos sobre las letras en relieve de mi nombre, sintiendo un renovado sentido de orgullo. Había ganado esa casa, cada cheque de pago, cada noche en la oficina, cada sacrificio que había hecho me habían llevado hasta aquí. Las palabras de Linda habían dolido porque minaban todo eso, pero ahora, al mirar a mi alrededor, me di cuenta de algo importante: su opinión no importaba. Era una visitante en mi vida, y yo le había permitido quedarse demasiado tiempo. Eso se acabó. Al día siguiente, llamó papá. Su voz sonaba vacilante, insegura. «Hola, niña», comenzó. «Solo quería ver cómo estabas». Me recosté contra la encimera de la cocina, dejándolo incómodo en el silencio. Finalmente pregunté: «¿Qué pasa, papá?» Quería disculparme, dijo, las palabras saliendo de golpe. Por Linda, por no intervenir antes, bueno, por todo. Ella quiere bien, pero a veces se excede. ¿Se excede?, repetí, sin poder disimular el filo en mi voz. Papá intentó hacerme quedar como una aprovechada, delante de toda la familia. Lo sé, respondió rápidamente. Lo sé, y lo siento, debí haber hablado antes, pero no quería causar problemas. Quizás ya es hora de permitir que la situación se mueva, dije, mi tono suavizándose. Porque no voy a permitir que nadie me falte el respeto así otra vez. Ni siquiera Linda. Hubo un momento de silencio, luego suspiró. Tienes razón, hablaré con ella. No contaba con que Linda cambiara. Gente como ella rara vez lo hacía, pero me reconfortó escuchar a papá reconocer lo que había pasado y asumir al menos algo de responsabilidad. Era un comienzo. En las semanas siguientes, las cosas empezaron a cambiar. Papá venía solo más a menudo, su comportamiento se relajaba sin los constantes comentarios de Linda. Hablábamos de temas más ligeros: trabajo, chismes familiares, las últimas películas, y por primera vez en años, sentí que estábamos reconstruyendo algo. Linda, previsible, mantenía la distancia. No me importaba, era pacífico sin sus indirectas ni entrometidas, y finalmente sentía que mi casa era de nuevo mía. Una tarde, mientras me sentaba en el patio con una taza de café, pasó Julia. Se acomodó en la silla frente a mí con una sonrisa. Me encontré con Linda en el supermercado, dijo. No dijo mucho, pero pude notar que sigue furiosa. Sonreí con suficiencia, tomando un sorbo de café. Que se enfade, respondí. ¿Realmente estás bien con esto?, preguntó Julia, suavizando su expresión. ¿Con cómo resultaron las cosas? Asentí, mirando el jardín en el que tanto había trabajado para convertirlo en mi santuario. Sí, lo estoy. Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar. Ella puede pensar lo que quiera. Eso no cambia el hecho de que esta es mi vida, mi hogar y mis reglas. Julia levantó su taza en un brindis simulado. Por fin recuperando lo que es tuyo. Chocamos nuestras tazas, sintiendo una profunda satisfacción. Linda intentó socavarme, pero al final solo logró fortalecer mi determinación. Esta era mi casa, mi santuario, y nadie jamás se lo quitaría de nuevo. Meses después, mi hogar se sentía más mío que nunca. Las habitaciones irradiaban una nueva energía, llenas con la calidez de una paz ganada con esfuerzo. Había redecorado la sala, añadiendo toques acogedores y brillantes que reflejaban quién era, un pequeño pero simbólico acto de reclamar mi espacio. Las visitas de papá se hicieron menos frecuentes pero más significativas. Sin la constante presencia de Linda, volvimos a tener conversaciones reales, que no se sentían ensombrecidas por juicios o pretensiones. Incluso él se disculpó una vez más, reconociendo en voz baja cuánto había pasado por alto en sus esfuerzos por mantener la paz. En cuanto a Linda, se mantuvo completamente alejada, y eso me vino bien. La familia dejó de susurrar sobre mis finanzas, y cada vez que Linda intentaba sacar el tema, Julia la cortaba con un comentario sarcástico. Mi nombre en la escritura había hablado más fuerte que cualquier rumor. Sentada una tarde en el patio, viendo cómo el sol se desvanecía tras los árboles, sonreí. Mi casa, mis reglas, y finalmente, mi paz.